buenas tardes. El equipo conformado por Rafael Mesa, Sol Gabriela Cáceres, Jessica Díaz, Marisoleni Sierra y Caridad Patricia Maldonado de la Facultad de Derecho de la Universitaria de Investigación y Desarrollo, presentamos el estudio realizado al concepto de dignidad humana desde la jurisprudencia colombiana y específicamente desde la sentencia 881 del 2002, la 542 del 93 y la 521 del 98. La sentencia 881 del 2002 tiene como magistrado ponente al doctor Eduardo Montealegre Linet. El emisor es la Corte Constitucional, los accionantes son 9 presos y el personero municipal del municipio de Arenales Bolívar. La problemática, el problema jurídico, la vulneración de derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la salud. La fuente formal tenemos la Constitución Política de Colombia, la Carta de los Derechos Humanos, el artículo 40 de la Ley 142 del 93, el artículo 140 de la Ley 142 del 94, el artículo 31, 36 y 45 del Decreto 2591 del 91 y el artículo 19 de la Ley 689 del 2001. La fuente jurisprudencial se consultan aproximadamente 30 tutelas y sentencias de tutela donde se evidencia la conexividad de los derechos vulnerados con el principio de dignidad humana. La Corte, en este caso, en la sentencia 881 del 2002 ha colocado los fallos en que se apoyó para demostrar el alcance del concepto de dignidad humana como valor, principio y derecho y su relación con las implicaciones morales a que hace referencia Kant en su máxima, que dice: obra de tal forma que la máxima de tu actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio. De esta máxima la Corte extrajo que el hombre es un fin en sí mismo, lo que constituye la concepción antropológica de la constitución del Estado, observando el valor del ser humano como ser autónomo al que se le reconoce su dignidad. Ahora bien, la sentencia 881 del 2002 conceptualizó a partir de 3 líneas jurisprudenciales. La primera, la dignidad humana como posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse como persona. La segunda, la dignidad humana y las condiciones materiales concretas de existencia que tiene ese ser humano. Y en la tercera, la dignidad humana como intangibilidad de los bienes patrimoniales, integridad física e integridad moral para que la persona pueda vivir sin humillaciones. De ahí que desarrolla 3 lineamientos: la dignidad humana como principio fundador del ordenamiento jurídico, es decir, la dignidad como valor; la dignidad humana como principio constitucional, y lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia; la dignidad humana como principio, como derecho fundamental, entonces la encontramos en el artículo 1 de la Carta de los Derechos Humanos. Así concluimos entonces que la Corte concibe el concepto de dignidad humana como valor, principio y derecho, basados también en otros valores alrededor de ellos: el respeto, la solidaridad, la autonomía y la libertad. La valoración de la unidad cuerpo y espíritu en las tutelas citadas evidencia la necesidad de protección de la persona en su integridad. La relación entre dignidad y derechos fundamentales o derechos constitucionales exige tener en cuenta, como lo afirma el doctor Tulio Eli Chinchilla, existen 4 valores necesarios para la persona, que son la vida, la dignidad, la libertad y la supervivencia, los que a su vez se sustentan en 4 fines o criterios axiológicos: igualdad jurídica, vinculación democrática y derechos fundamentales, vinculación de derechos fundamentales y paz, y derechos fundamentales como ley del más débil. Los dejo entonces con mis compañeros de trabajo. Muchísimas gracias.
Soy Marisoleni Sierra Suárez y continuando con el tema que nos ocupa, en cuanto a reconocer la importancia del concepto de dignidad humana a partir de la sentencia T-881 de 2002, antes citada, podemos decir que cuando la Corte habla de valores se pasa del plano normativo, lógica de lo debido, al plano axiológico, lógica de lo mejor. Esto que a su vez permite pasar del plano prescriptivo al plano descriptivo, en donde podemos decir que la dignidad humana constituye un elemento definitorio del Estado social y de la democracia constitucional. Como principio, se constituye como un mandato constitucional, como un deber positivo, para que los entes del Estado, en medida de sus capacidades, realicen todas sus conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la dignidad humana, autonomía individual, condiciones materiales de existencia, integridad física y moral. El derecho a la dignidad humana se constituye como derecho fundamental autónomo, cuenta con los elementos de todo derecho y se consolida como verdadero derecho subjetivo, porque hay un titular claramente identificado, un objeto de protección más o menos delimitado y un mecanismo judicial para su protección. La Corte utiliza el término dignidad humana como elemento para resolver casos concretos. El ámbito de protección del derecho resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos, más aún con aquellos que guardan conexidad. La protección como un derecho permite que en la jurisprudencia se dé reconocimiento y protección a ciertos derechos innominados que se desprenden de la dignidad humana y haciéndose que se consideren como verdaderos derechos fundamentales. La Corte considera que hay que pasar de un plano naturalista o esencialista a un plano normativista o funcionalista, como propios de la dimensión social de la persona. Se trata básicamente de sumarle ciertas calidades al entorno social de la persona, de tal forma que se integre un concepto normativo de dignidad humana con el fin de cumplir las exigencias del Estado social y más aún las características de la sociedad colombiana. En conclusión, los ámbitos de protección de la dignidad humana deberán apreciarse como contenidos concretos con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente, el máximo de libertad y el mínimo de restricción, posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus condiciones. Mantenerse socialmente activo, conservar la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la nueva dimensión social de dignidad humana normativamente determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consecuencia, como la integración armónica de la Constitución. De 1998 lo vamos a analizar entre Rafael Mese y yo, Jessica Díaz. El actor es Franklin Urrego Ortiz, el magistrado ponente es el doctor Antonio Barrera Carbonell. Es en una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 164 del Decreto Ley 1344 de 1970 del Código Nacional de Transporte. Exactamente el artículo dice que ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito o en la tarjeta de operación con excepción al niño en brazos. Por el parágrafo, para efectos de artículo, los niños menores de 7 años se consideran como medio pasajero. Entonces tenemos que la Corte Constitucional expresa el reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional. Esto quiere decir que cuando el Estado, independiente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece algunas normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógicas y socialmente inadecuadas, ¿sí?, a la índole de la condición de la persona como ser humano, y por tanto contrarias a la Constitución.
en la medida que eso afecta igualmente los derechos fundamentales, dado que constituyen una pérdida de esas condiciones mínimas para la vida digna del ser humano. En conclusión, en la sentencia C-521 de 1998, la Corte le declara inasequible la norma del Código de Tránsito que disponía que para efectos de capacidad los niños menores de 7 años se consideran como medio pasajero. ¿Las razones giran en qué? En torno a esa comodidad y a la seguridad durante el transporte, como se predica en la dignidad humana. A partir de esta serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala concluye que en referente la dignidad humana está vinculada a 3 ámbitos exclusivos. La autonomía individual, que es esa materialización en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y determinarse según esa elección unas condiciones de vida cualificadas referidas a esas circunstancias materiales necesarias para el desarrollo de ese proyecto de vida. Y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, entendida como esa integridad física y espiritual, presupuesto para la realización de ese proyecto de vida. La sentencia C-521 del 98 constituye un valor superior en el cual están anejos los derechos fundamentales. Buenas noches para todos, doctor Jairo, compañeros. A mí me correspondió hablar de la dignidad humana. Para mí la dignidad humana indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirman de quien posee un nivel de la calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor, y el término de dignidad deriva del vocablo dignita. Quiero hacer una apreciación. Esa trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad humana supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y no como un objeto manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin fuera de sí. Por lo tanto, respetar la dignidad será tener en cuenta que el ser humano es anterior, lógico y sociológicamente al Estado. Y por ello los procedimientos operativos y las normas que el propio Estado utilice en sus actividades han de ser lógicas y sociológicamente adecuados a la índole personal, a los seres humanos. Dentro de la perspectiva anotada, la Corte de manera reiterada ha señalado que el reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional exige un trato especial para el individuo de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógicas y sociológicas inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y por contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarán igualmente los derechos fundamentales, dado que estos constituyen condiciones mínimas para la vida digna del ser humano. En efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales, se hace referencia a aquellos valores que son ajenos a la dignidad humana. Gracias. Mi nombre es Sol Gabriela Cáceres Sánchez y hoy les hablaré acerca de la sentencia 542 de 1993, en el cual esclarece la Ley 40 del 93, buscando volver inexequible los artículos 12, 16, del 18 al 21 y del 24 al 26, en el cual hablan acerca de un objeto ilícito para el pago de rescate para una persona que ha sido secuestrada
y ha perdido su libertad. Pero en esta misma sentencia hablamos de principio de solidaridad y de dignidad humana. Por su dignidad, en la misma Corte establece: el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como medio para alcanzar fines generales, a menos que sea voluntaria y libremente. Por lo tanto, el principio de primacía de interés general acepta en la relación como derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad inherentes a su dignidad. Puesto que sabemos que la libertad, al perderla, está perdiendo uno de los principios básicos de la Constitución política y del derecho, que es la dignidad. Para Kant, la persona surge de la luz de una idea de ética. Esto es, la persona se define no atendiendo solo a la especie, sino a la dimensión del ser, sino descubriendo en ella la proyección de otro mundo distinto al de la realidad, subrayando que la persona es aquel que tiene un fin propio que cumplir por propia determinación, aquel que tiene su fin en sí mismo y cabalmente por eso posee dignidad. Simplemente por eso, por ser persona, posee dignidad. A diferencia de todos los demás y de las cosas que tienen un fin de sí, que sirven como mero medio a fines ajenos y que por lo tanto tiene precio. Y ello es así porque la persona es el sujeto de la ley moral autónoma, que es lo único que no tiene valor, solamente relativo, o sea, un fin o un precio, sino que tiene un valor en sí misma. Como personas valemos por sí mismas y por el hecho de ser personas, y constituye a un sinfín. En conclusión, la Corte Constitucional dejó en claro que la persona que es víctima de secuestro se encuentra en un riesgo inminente de perder la vida, puesto que ya ha perdido su derecho a la libertad, que quebranta pues la Constitución, una norma que erige el delito de conducta razonable de los particulares encaminado a proteger la vida y la libertad propias o de un semejante. Y quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace con el cumplimiento del deber de solidaridad, principio de solidaridad, que la Constitución le impone en el artículo 95 de esta misma. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acción humanitaria ante la situación que ponga en peligro la vida y la salud de las personas. Así que hay una causal de justificación para el pago que se le está haciendo a ese rescate y no es un objeto ilícito y no se busca enriquecer a la persona que realmente está cometiendo el delito. Lo que busca aquí es establecer que, buscando la dignidad humana, el ser no tiene valor en sí, no tenemos valor, no somos un objeto que se pueda pagar con un precio, pero aquí se está buscando pagar para realmente poder favorecer el derecho a la vida, derecho a la igualdad, artículo 11, artículo 12, que no se debe hacer desaparición forzosa, y todos los derechos que cuando una persona es secuestrada los pierde. Una de las conclusiones más específicas sobre el concepto de dignidad humana es que es un valor que, como principio fundante y base de los derechos fundamentales de las personas naturales y del ordenamiento jurídico, es la garantía para las personas y el pilar ético del ordenamiento. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones Conclusión de particulares dignidad por el humana. solo Para hecho mí de el ser derecho a la persona. dignidad humana es uno de los derechos fundamentales porque nos permite respetar a las personas independientemente de su etnia, religión, raza, condición social
u orientación sexual. Gracias. Podemos concluir que independientemente a cualquier consideración política, social, histórica y cultural que establecen las normas sustanciales o procedimentales de los deberes del individuo, deben ir conectada a que no va a afectar esas condiciones mínimas para la vida digna del ser humano, basándonos también en esos 3 ámbitos exclusivos para la persona natural, que es la posibilidad de elegir un proyecto de vida, la otra condición que es que las circunstancias materiales sean necesarias para buenas y necesarias para realizar ese proyecto de vida, y la otra que es entendida como esa integridad física y espiritual para esa realización. El hombre tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado como un medio en la relación con fines ajenos, pues el hombre no tiene valor por ajeno. El hombre en sí es valioso por el simple hecho de ser persona y por eso tiene dignidad. I believe I can fly. I believe